Huir de Dios parecía mi única opción, hasta que el mar rugió en mi contra, un pez me tragó, y la oscuridad me hizo enfrentar la verdad. Descubre la historia de mi lucha con la misericordia. Nunca olvidaré el día en que Dios me habló. Levántate, ve a Nínive, me dijo, una ciudad tan grande como malvada, donde el pecado de sus habitantes había llegado hasta el cielo. Me ordenó que les advirtiera de su destrucción si no se arrepentían. Pero algo dentro de mí se resistía. Sabía lo que significaba esa advertencia: si se arrepentían, Dios, en su infinita misericordia, los perdonaría. No podía soportar la idea de que esa ciudad recibiera la gracia que, según yo, no merecían. ¿Cómo podía el Dios de justicia ofrecerles una segunda oportunidad? Esa idea me carcomía por dentro, así que hice lo impensable, huí. En lugar de obedecer, decidí escapar. Tarsis, un lugar lejano y desconocido, más allá del alcance de su voz, parecía la opción perfecta. Si podía alejarme lo suficiente, tal vez Dios se olvidaría de mí, o elegiría a otro para cumplir esta misión. Subí a un barco en Jope, pagué mi pasaje y me sentí aliviado. Convencido de que podía esconderme de la omnipresencia de Dios, me acurruqué en la bodega del barco y cerré los ojos, creyendo que había encontrado la manera de escapar de su voluntad. Pero en mi interior, una inquietud permanecía. Sabía que huir de Dios no sería tan sencillo. Sin embargo, me aferré a la idea de que, por un breve instante, había logrado lo imposible: dejar atrás a Dios y sus planes. O al menos, eso pensaba. Pero no había escapatoria. El mar, que hasta entonces parecía tranquilo, de repente se agitó con una furia indescriptible. Una tormenta como ninguna que haya visto antes azotó el barco con tal fuerza que pensé que nos romperíamos en 1000 pedazos. Los marineros, hombres acostumbrados a los caprichos del océano, estaban aterrorizados. Gritaban, se movían de un lado a otro, arrojaban la carga al mar en un intento desesperado por aligerar la nave. Algunos se arrodillaban y clamaban a sus dioses, buscando desesperadamente una solución. Yo sabía, en lo más profundo de mi ser, que todo aquello era culpa mía. Me había escondido en el interior del barco, tratando de evitar lo inevitable, pero no podía ocultarme del destino que me había alcanzado. No era coincidencia que esa tormenta hubiera llegado. Era una respuesta. Dios me estaba buscando. Los marineros, desesperados por respuestas, decidieron echar suertes, esperando descubrir quién era el culpable de nuestra inminente destrucción. Mi corazón se aceleró cuando las suertes cayeron sobre mí. No había forma de escapar. Confesé todo. Les expliqué que estaba huyendo del mandato de Dios, que esta tormenta era por mi culpa. Al principio, se negaron a lanzarme al mar. No querían cargar con mi sangre en sus manos. Pero cuando vieron que no había otra opción, me levantaron y me arrojaron al mar. Tan pronto como toqué las aguas, el caos cesó. La tormenta se calmó de inmediato, pero yo, como una piedra, fui arrastrado hacia las profundidades del océano, sabiendo que mi destino aún no había terminado. Esperaba morir, pero Dios tenía otros planes para mí. Mientras descendía hacia las profundidades del océano, justo cuando el agua me envolvía y sentía que todo estaba perdido, un gran pez apareció y me tragó. El impacto fue tan repentino que apenas tuve tiempo para comprender lo que había sucedido. En lugar de hundirme hasta el olvido, me encontré prisionero en el vientre de una criatura que, por más increíble que pareciera, había sido enviada por Dios para salvarme. Durante 3 largos días y 3 interminables noches estuve allí, rodeado de oscuridad, humedad y mis propios pensamientos. No había escape, ni luz, ni posibilidad de esconderme. Solo yo y el eco de mi desobediencia. Con cada momento que pasaba, me enfrentaba a la realidad de mi huida, a la futilidad de tratar de escapar de la voluntad de Dios. Fue en esa angustia, en medio de mi desesperación, que finalmente me quebré. No podía seguir negándolo, huir de Dios era imposible. Comencé a orar. Fue una oración sencilla, pero nació del dolor y el arrepentimiento. Desde el fondo del abismo clamé a ti, Señor, y escuchaste mi voz, repetía una y otra vez. Reconocí mi fracaso, mi egoísmo y mi debilidad. Sabía que solo Dios podía salvarme, incluso en las profundidades del mar. Y entonces, en su infinita misericordia, Dios escuchó mi súplica. Ordenó al pez que me vomitara en tierra firme. Mi vida me había sido devuelta, y con ella, una segunda oportunidad para cumplir su mandato.
Esta vez no huí. Sabía que no podía repetir mi error, así que tomé el camino hacia Nínive, la ciudad que tanto temía enfrentar. Era inmensa, con sus calles abarrotadas de gente, su comercio bullicioso, y su aire impregnado de decadencia. A medida que me acercaba, sentía el peso de la misión que Dios me había encomendado. Esta ciudad no era solo vasta en tamaño, sino también en maldad. ¿Cómo podría yo, un solo hombre, cambiar el destino de una metrópoli tan corrupta? Con valentía, recorrí las calles de Nínive proclamando lo que Dios me había mandado: en 40 días Nínive será destruida. Grité con toda mi fuerza, esperando encontrarme con indiferencia o, tal vez, rechazo. Pero para mi sorpresa, las palabras que salieron de mi boca comenzaron a tener un impacto inesperado. La gente, desde los más humildes hasta los más poderosos, escuchaba. Mis advertencias no cayeron en oídos sordos. El murmullo de arrepentimiento creció por toda la ciudad. Los ciudadanos dejaron de lado sus ocupaciones, se cubrieron de cilicio y ayunaron. Incluso el rey, al enterarse del mensaje, descendió de su trono, se vistió con ropa de penitencia y decretó que todo Nínive, incluso los animales, debía clamar a Dios por misericordia. Dios, en su infinita compasión, los perdonó. No destruyó la ciudad. Sabía que esto ocurriría, conocía la misericordia de Dios, y a pesar de eso, una frustración silenciosa creció en mi interior. Habían sido perdonados, aquellos a quienes yo no creía merecedores de su gracia. ¿Por qué, Señor, tanto amor por quienes han fallado tan gravemente? Me senté fuera de la ciudad, esperando en vano. A pesar de que sabía que Dios había decidido perdonar a Nínive, no podía aceptar lo que había ocurrido. Pensaba que quizás, si me quedaba lo suficiente, Dios cambiaría de opinión y destruiría la ciudad como yo deseaba en lo más profundo de mi corazón. Mi frustración crecía con cada minuto. Estaba tan lleno de enojo que deseaba morir antes que ver a aquellos a quienes consideraba tan indignos de su perdón, ser salvados por su misericordia. Mientras me consumía en mi propio resentimiento, Dios, en su infinita paciencia, me dio una planta. Era una pequeña pero frondosa planta que creció rápidamente y me ofreció una sombra refrescante en medio del calor sofocante del desierto. El alivio que sentí bajo su sombra fue inmenso. Me alegró tanto esa planta, tanto que, por un momento, olvidé mi enojo. Pero al día siguiente, Dios envió un gusano que destruyó la planta. Al poco tiempo, la sombra desapareció, y el sol abrasador volvió a caer sobre mí. Me debilitaba con cada rayo de sol y en mi desesperación, me quejé amargamente, deseando una vez más la muerte. Fue entonces cuando Dios me habló con claridad: Jonás, tú tienes compasión por una planta que no cuidaste ni hiciste crecer. Si puedes sentirte tan afectado por esta simple planta, ¿no debería yo, que soy el creador de todo, tener compasión por Nínive? En esa ciudad hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal, ¿no merecen ellas también mi misericordia? Quedé en silencio, dándome cuenta de lo limitado que era mi entendimiento. La lección de Dios fue clara: su misericordia no tiene límites, y es mucho más grande que lo que yo, en mi terquedad, podía comprender.